Perfecto. Pues leo, muchachos, escríbanme. Sobre los ácidos carboxílicos, sí, 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 muchos tienen duda con eso, ¿verdad? A ver, vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo para entender la diferencia entre un ácido carboxílico y su base conjugada, ¿sí? Para que podamos entender, pues, cuándo, por ejemplo, a un ácido, como el ácido cítrico o el ácido isocítrico, sí le puedo llamar citrato o isocitrato, y cuándo, pues, en realidad es más o menos probable, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a recordar cuál es el grupo funcional que caracteriza este tipo de compuestos, ¿sí? Entonces, un ácido carboxílico, vamos acá, ácido carboxílico, tiene una estructura característica y un ácido carboxílico va a estar formado por una cadena de carbonos. Recuerden que una cadena de carbonos se designa en bioquímica y en química en general con una letra R, un radical alquilo. Un carbono carbonílico. Recuerden que con carbonilo me refiero a un carbono con base al oxígeno y un grupo OH. Entonces, así como lo tenemos aquí, este es un grupo, perdón, este es un ácido carboxílico, ¿sí? Un ácido carboxílico. Entonces, estos ácidos carboxílicos suelen disociarse, eh, bueno, mejor dicho, no suelen disociarse en agua. Les voy a repetir esa teoría para que quede bien claro, ¿sí? Nosotros tenemos entendido que los ácidos inorgánicos sí se pueden disociar en agua. Vamos a explicar con mucho detalle por qué, para que ahora sí se entienda. Eh, Ustedes saben, chicos, que la molécula de agua se caracteriza por estar formada por enlaces covalentes polares. Entonces, la molécula de agua es una molécula polar. Vamos a recordar qué onda con eso de un enlace covalente polar. Recuerden que eso depende de la electronegatividad de los átomos que lo forman. Entonces, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Sí, son electronegatividades diferentes, pero pues en realidad la diferencia no es tan amplia. Si hacemos aquí la operación, la diferencia de electronegatividad resultaría 1,4. ¿Sí? Y si recuerdan, pues esta diferencia de electronegatividad está en el rango de los covalentes polares. ¿Sí? Me refiero a enlaces, pues. Enlaces covalentes polares. Hemos estado platicando durante todo este tema que un enlace es un par de electrones. Entonces, este enlace que tenemos aquí entre el oxígeno y el hidrógeno representa un par de electrones. Este otro de aquí es también un par de electrones. Recuerden, un electrón donado por el oxígeno y otro electrón donado por el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo que tenemos en realidad es par de electrones. Vamos a esquematizarlo de esa manera para entender qué significa esto de la diferencia de electrones. Pues ahí está ya el número, ya está la cantidad y ya está la designación. Pero ¿qué significa que sea un enlace covalente polar? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un enlace covalente polar? ¿Por qué le decimos polar? Bueno, fíjense en las electronegatividades. Aquí podemos ver claramente que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, ¿sí? Vamos a recordar qué es eso de la electronegatividad. La electronegatividad era la fuerza de atracción de electrones, ¿sí? O sea, ¿con qué tanta fuerza el núcleo de un átomo atrae a los electrones de un enlace? ¿Sí? Entonces, pues aquí estamos viendo dos magnitudes en la que el oxígeno, pues es evidentemente mayor. ¿Qué significa eso? Que el oxígeno va a atraer a los electrones de este enlace
con mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, a la hora de formar el enlace, los electrones van a estar más cerca del núcleo de oxígeno. Ojo, más cerca. No se los ha quitado el hidrógeno, solamente están más cerca de su núcleo, ¿sí? Y ustedes recuerdan cuál es la carga de los electrones, ¿verdad? De hecho, por eso lo representamos con esto, con un signo negativo, porque su carga es negativa. Entonces, ¿qué va a pasar con el oxígeno que tiene electrones más cerca de su núcleo? ¿Qué pasa con el oxígeno si tiene cargas negativas más cerca de su núcleo? Pues va a adquirir claramente una carga negativa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los átomos de hidrógeno que tienen a los electrones lejos de su núcleo? Bueno, pues estos dos van a adquirir una carga positiva, ¿sí? Pero aquí hay que tener mucho ojo porque estas son cargas parciales, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener una densidad de carga parcial. Entonces, esto de los enlaces covalentes polares hace referencia a polos, ¿sí? Una carga parcial representará un polo. Entonces, aquí tenemos un polo positivo y aquí un polo negativo, ¿sí? Entonces, esto de polar hace referencia a polos. ¿Y qué son polos? Son cargas parciales. ¿Sí? Entonces, estas cargas parciales suelen tener la fuerza suficiente para atraer los electrones de otros enlaces. Y eso es precisamente lo que pasa en una reacción de disociación. Vamos a poner, por ejemplo, aquí a un ácido común, el ácido clorhídrico, ¿sí? A este ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es, pues, un ácido inorgánico, ¿verdad? Y ustedes saben que las moléculas inorgánicas están formadas por un catión y por un anión, ¿sí? Un catión y un anión. Fíjense que ya no estoy diciendo un polo positivo y un polo negativo. ¿Por qué? Pues porque la diferencia de electronegatividad entre estos átomos es mucho más fuerte, ¿sí? La diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y perdón, entre el cloro y el hidrógeno es mucho mayor. Recuerden, mayor a 1.7 ya se trata de otro tipo de enlace, ¿sí? Y es precisamente lo que vemos aquí. Entonces, pues, nuestra molécula de agua, muchachos, tiene la capacidad de atraer a los iones que forman a esta molécula. Entonces, eh, vamos a ver, verla por acá. Vemos, pues, que la molécula de agua está formada por un polo negativo y un polo positivo. Entonces, el polo positivo va a atraer al ion, perdón, polo negativo. El polo negativo va a atraer al ion positivo del ácido clorhídrico y el polo positivo va a atraer al ion negativo de este ácido. ¿Y qué va a pasar? Pues los va a atraer con la fuerza suficiente, perdón, para romper el enlace, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? El ácido clorhídrico en un medio acuoso va a producir un protón y un ion cloruro, ¿sí? Y eso pasa en este tipo de ácidos, ¿sí? Ahora, vamos a poner otro ejemplo igual, ¿no? Vamos a pensar ahora en el ácido nítrico. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que toda molécula inorgánica está formada, como dijimos hace un momento, por un catión y por un anión. En este caso, el catión es el protón y el anión es todo el ion nitrato, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros ponemos a este ácido inorgánico en presencia de moléculas de agua? Exactamente lo mismo, ¿sí? En medio acuoso, el ácido nítrico se va a separar en su protón y su anión nitrato, ¿sí? Entonces, pues esto se aplica para todas las moléculas, bueno, la mayoría, pues, de las moléculas inorgánicas que están formadas por enlaces iónicos, ¿sí? Es súper, súper fácil disociar a una molécula inorgánica en agua por estas cuestiones, por la naturaleza polar del agua. Entonces, en ácidos orgánicos, perdón, inorgánicos, es perfectamente posible, ¿sí? Esto sí lo podemos hacer. Pero en ácidos orgánicos no es tan fácil la cuestión, ¿sí? Porque fíjense, la simplicidad de la estructura de un ácido inorgánico, ¿sí? En un ácido inorgánico tenemos solamente un catión y un anión.
un catión y un anión. Y si yo pongo otro ácido por acá, vamos a pensar en el ácido sulfúrico. Si ponemos al ácido sulfúrico en contacto con agua, va a pasar exactamente lo mismo. Puede que se necesiten más disociaciones, ¿verdad? Una primera y una segunda disociación, pero vamos a terminar obteniendo los mismos productos, protones y iones sulfato. ¿Sí? Protones y iones sulfato. Eso es perfectamente claro en una molécula, pero en las moléculas orgánicas no va a aplicar lo mismo, ¿sí? Porque fíjense, primero que esto no es una molécula iónica, ¿sí? Esta no es una molécula iónica porque está formada por elementos que se unen a través de enlaces covalentes polares, ¿sí? Ustedes pueden hacer el cálculo. De hecho, miren, aquí tenemos un OH, ¿verdad? Y el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué tipo de enlace se une? Covalente polar. Entonces, ¿esta molécula polar se puede dividir o se puede disociar con una molécula polar? No, ¿verdad? Pero como les decía, este tipo de procesos se vienen estudiando desde hace más de 100 años, ¿sí? Y repito, hace 100 años creíamos que esto sí pasaba. En esos 100 años nosotros pensábamos que si poníamos en solución acuosa a un ácido orgánico, se iba a separar igual en sus protones y en este caso en los aniones carboxilados, ¿sí? Pero en la actualidad sabemos que no es así, ¿sí? En la actualidad nosotros sabemos que esta reacción de disociación no va a ocurrir así. Eh, Hay una constante de equilibrio que se llama constante de acidez, ¿sí? También la constante de disociación que nos habla de la capacidad de un ácido de separarse o no. Entonces, la constante de disociación o la constante de acidez del ácido clorhídrico nos dice que no es capaz de disociarse en agua, tiene que cambiarse algo. Ahora, hay que pensar también en el contenido de nuestras células, ¿sí? Porque ya hablando a nivel celular, pues por eso les repetía tanto el pH las clases anteriores, ¿se acuerdan? Que les decía, por ejemplo, nuestra célula, donde tenemos un medio acuoso, desde luego, ¿verdad? Porque recuerden que el citosol es de agua, ¿verdad? En nuestra célula, donde tenemos un medio acuoso, pues esta reacción de disociación puede ocurrir, ¿sí? Entonces, aquí en el citosol esta reacción de disociación puede ocurrir, sí, sí puede ocurrir, pero para que ocurra necesitamos un estímulo externo, ¿sí? Entonces, el pH del citosol es ligeramente diferente a la molécula de agua. Recuerden que una molécula de agua, pues de hecho, es la que define esa constante de acidez, ¿sí? O el logaritmo negativo, pues, de la concentración de protones a lo que le llamamos pH. Entonces, la molécula de agua tiene un pH neutro, de 100, ¿sí? Pero aquí en el citosol se puede cambiar, ¿sí? Entonces aquí nosotros pensábamos también que este pH del citosol, este pH celular, era suficiente para poder disociar a estos ácidos orgánicos. Pero de nuevo, ya sabemos que no, ¿sí? Porque veíamos que los ácidos inorgánicos, perdón, que los ácidos orgánicos se disociaban en el citosol y pensábamos que era por el pH. De hecho, muchos libros nos lo dicen así, pero libros de hace 20, 30 años, ¿sí? Si ustedes se van a consultar la literatura más actualizada, van a ver que la razón por la que un ácido orgánico se disocia en el citosol de la célula es por las enzimas deshidrogenasa, ¿sí? Entonces no es por el pH del citosol, no es por las moléculas de agua. Entonces no es posible que un ácido orgánico se disocie en el citosol. O bueno, al menos no pues por el pH del citosol, no por el agua. Va a ocurrir por una enzima deshidrogenasa. Y otra vez eso lo podemos explicar con todo lo que hemos estado viendo en clases anteriores, ¿no? A ver, ahora, antes de pasar a eso de las reacciones de disociación, quiero platicar de nuevo sobre las teorías ácido-base, ¿sí? Ahorita les expliqué una, vamos a recordar. Ácido-base. Entonces, hay tres teorías, ¿no? La teoría más ampliamente distribuida, la que todos conocemos, es la teoría de Arrhenius.
¿sí? Entonces, la teoría de Arrhenius nos dice que, vamos a poner aquí ácido, vamos a poner por acá, base, ¿sí? La teoría de Arrhenius nos dice que un ácido es una sustancia que aumenta la concentración de protones en medio acuoso, ¿sí? Y que una base es una sustancia que aumenta la concentración de iones OH en medio acuoso, ¿sí? Entonces, eso nos dice esta teoría. Entonces, aquí tenemos una gran limitante, ¿sí? Si pueden ver, esta limitante es pues que la teoría ácido-base de Arrhenius va a aplicar únicamente en solución acuosa, ¿sí? Solamente en un medio acuoso en presencia de agua. Si no hay agua, la reacción de disociación no va a ocurrir. Y esa es la gran limitante. Para eso tenemos la teoría conjunta de Bronsted y Lowry. ¿Sí? Entonces, para Bronsted y Lowry, un ácido es una sustancia que dona protones, ¿sí? Una sustancia que dona protones. Y una base es una sustancia que recibe protones, ¿verdad? Y aquí también hay una limitante, pero la podemos descartar. Fíjense entonces, lo interesante en la teoría ácido-base de Bronsted y Lowry es que podemos tener sustancias anfóteras, ¿sí? Podemos tener anfóteros. ¿Qué es un anfótero, chicos? Un anfótero es una molécula que puede ser un ácido y una base al mismo tiempo, ¿sí? Puede ser un ácido y una base al mismo tiempo. Vamos a poner dos sustancias súper, súper comunes que hacen este tipo de reacciones, el agua y el amoníaco. ¿Sí? Entonces, el agua y el amoníaco pueden actuar ambos como ácido o como base, ¿sí? Puede ser un ácido o puede ser una base. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. A ver, vamos a decir que en este caso, el agua es el ácido y el amoníaco es la base. Vamos a decir que aquí esto es así. Y en el otro caso, digamos que el agua es la base y que el amoníaco es el ácido, ¿sí? ¿De qué va a depender esto? De la constante de equilibrio. Ustedes ya saben qué es la constante de equilibrio, es cosa que vieron en la prepa. Estas reacciones suelen ser reversibles, ¿sí? Por eso menciono tanto la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, las reacciones pueden ser reversibles, perdón. Ok, si el agua funciona como un ácido, significa que el agua va a donar protones. Entonces, esta molécula de agua le va a donar un protón al amoníaco y se va a quedar como un ion OH. Y el amoníaco va a quedar como un ion amonio, ¿sí? Y fíjense que estamos obteniendo entonces dos moléculas diferentes, ¿sí? Dos moléculas diferentes. ¿Recuerdan ayer que platicábamos sobre los ácidos conjugados y las bases conjugadas? Vamos a anotarlo aquí. Un ácido conjugado, un ácido conjugado es la sustancia que resulta de adicionar un protón a una base, ¿sí? Fíjense, entonces, ¿cuál será el ácido conjugado en esta reacción? Pues sería el ion amonio, ¿verdad? Entonces, este sería un ácido ahora, ¿sí? Pero un ácido conjugado, ¿sí? Y entonces tenemos también una base conjugada. Yo creo que recuerdan este término, ¿eh? Porque lo he estado mencionando muchísimo desde que empezamos el tema de metabolismo. ¿Qué es una base conjugada? Pues es la sustancia que de retirar, resulta de retirar un protón a un ácido, ¿sí?
Resulta de quitarle un protón a un ácido. Entonces, ¿qué resultó cuando le quitamos este protón a la molécula de agua? El ion OH, ¿sí? Entonces aquí, esta sería nuestra base conjugada, ¿sí? Y acá pues sería exactamente lo mismo. Fíjense, yo creo que ustedes ya mismos pueden deducir los productos que se obtendrán en este equilibrio. Si el amoníaco es ahora el ácido, eso significa que le va a donar un protón al agua, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un ion amino y nos va a quedar un ion hidronio, ¿sí? Hidronio, al que le decimos H3O, ¿sí? Este es positivo y este es negativo. Entonces, chicos, a ver, ya entendieron la teoría. ¿Cómo se llama este ion amino? ¿Qué sería? ¿Ácido o base conjugada? Este de aquí. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué sería este? Le quitamos un protón al ácido. Fíjense, le quitamos en este caso, el protón, perdón, el ácido era el amoníaco. Le quitamos un protón, entonces en este caso, el ion amino es la base, ¿para qué rápido es? Base conjugada, ¿sí? ¿Y qué sería el ion hidronio? Este sería un ácido conjugado, ¿sí? Ok, entonces esto pasa en este tipo de equilibrios donde tenemos moléculas simples, ¿verdad? Esto pasa en este tipo de equilibrios. Fíjense que las dos son moléculas iónicas, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar entonces, ahora sí, ya entendiendo todo esto? Se entendió todo esto, ¿verdad? ¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Sí? Cuando dona protones, cuando recibe protones, ¿qué es un ácido conjugado y qué es una base conjugada? Esto ya está, ¿sí? Entonces acá, cuando tenemos un ácido carboxílico, pues sí, puede ocurrir esto, ¿sí? Puede ocurrir esto, pero en medios biológicos, en células, pues, en nuestras células, no pasa por acción del pH, ¿sí? En nuestras células esto no va a pasar por acción del pH. Un ácido carboxílico, fíjense muy bien lo que sigue, ¿eh? Un ácido carboxílico, para disociarse de esta manera, requiere una enzima deshidrogenasa, ¿sí? Requiere de una enzima deshidrogenasa, no de agua, ¿sí? No de un ácido, perdón, de una base. Requiere de una enzima, porque recuerden, estos sistemas biológicos, siendo pues nuestra célula un sistema biológico, va a requerir de enzimas que catalicen sus procesos biológicos, ¿sí? Pues no va a pasar así espontáneamente solamente porque hay un pH diferente. Necesitamos una enzima, se trata de un sistema biológico, entonces necesitamos enzimas. Las deshidrogenasas pues van a hacer lo que dice su nombre, deshidrogenar, ¿sí? Deshidrogenar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitar este protón. Y recuerden que el tipo de reacciones que catalizan las enzimas deshidrogenasas son de qué tipo, chicos. A ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué reacciones catalizan las deshidrogenasas? Reacciones redox, exactamente. Las deshidrogenasas catalizan reacciones redox. ¿Y qué necesito? A ver, vamos a ponerlo por acá. ¿Dónde cabrá? Por acá. Una reacción redox. ¿Y qué necesito para que ocurra una reacción redox? Pues necesito un agente oxidante y un agente reductor, ¿verdad? Acuérdense. Necesito un agente oxidante y necesito un agente reductor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante la acción de los NAD y los FAD, ¿verdad? Entonces, los agentes oxidantes en este tipo de reacciones son los NAD. Entonces, fíjense, chicos, les digo, si ustedes consultan una bibliografía actualizada, van a ver que la reacción de disociación de un ácido carboxílico no ocurre por acción del agua y no ocurre en un pH ácido, ¿sí? Ocurre por acción de una deshidrogenasa en presencia de un agente oxidante NAD, ¿verdad?
Entonces, esto de acá arriba, este tipo de reacciones, sí, aplicaba, encajaba. Hace 100 años, muchachos, hace 100 años. Ya consulten un libro más actualizado, consulten una bibliografía o algo, incluso vayan a buscar artículos sobre disociación de ácidos carboxílicos. Y vamos a ver que en sistemas biológicos, en células, no es nada más así. Ocupamos enzimas, ¿sí? Y en este caso, repito, la enzima es la deshidrogenasa. Entonces, ¿qué hace la deshidrogenasa? Lo que hemos estado explicando durante todo este tema, ¿sí? Deshidrogenar un ácido carboxílico, ¿sí? Y también hay que tener muchísimo cuidado de dónde deshidrogena esa enzima, ¿sí? Porque tiene que ocurrir aquí a nivel del grupo carboxilo. Ahorita vamos a explicar qué onda con eso del ácido oxalacético, ¿sí? Entonces, si se deshidrogena, si le paso este protón al agente oxidante, y bueno, los electrones, pues que nos interesa, ¿verdad? ¿Qué se va a formar? Fíjense qué hicimos. Le quitamos un protón a un ácido. ¿Y cómo se llamaba eso? Cuando le quitamos un protón a un ácido, ay, creí, era por acá. Ah, no, acá. ¿Cómo se llama eso? Resulta de retirar un protón a un ácido. ¿Qué es eso? Una base conjugada, ¿sí? Entonces, fíjense que este ácido carboxílico, vamos a ponerlo otra vez aquí, este ácido, ¿sí? Se convierte en su base conjugada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama la base conjugada de un ácido carboxílico? Se los explicaba ayer, ¿verdad? Miren, vamos a poner otra vez el nombre. Ácido carboxílico, ¿sí? ¿Cuál es la base conjugada de un ácido carboxílico? Un carboxilato, ¿sí? ¿Qué hicimos aquí? Bueno, o sea, pues en cuanto al nombre nada más. Fíjense, quitamos la palabra ácido y cambiamos la terminación ico por ato, ¿sí? Entonces, un ácido carboxílico se convirtió en un carboxilato. Esta es la base conjugada de un ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a analizar ese caso que me planteaban hace un momento sobre el ácido oxalacético y el oxalacetato, ¿sí? Aquí tenemos, ya lo vamos a ver con detalle, ¿eh? Ya que podemos continuar con este tema. Pero por ahorita nada más quiero explicar esto. Esto que les estoy poniendo aquí es el ácido oxalacético, ¿sí? El ácido oxalacético. ¿Listo? Bueno, pues resulta, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a ver en la clase normal. Resulta que este ácido oxalacético sí tiene su enzima deshidrogenasa. Es la, perdón, la malato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, esta malato deshidrogenasa, a ver, voy a hacer aquí una pequeña corrección. ¿Sí? En vez de trabajar con el oxalacético, vamos a trabajar con el málico para explicar de dónde sale el oxalacético, ¿sí? Aquí había un OH, ¿sí? Y aquí había un PRO. ¿Ok? Entonces, la malato deshidrogenasa lo que hace es lo que dice su nombre, ¿sí? Lo que nos está diciendo su nombre. Vamos a ponerle aquí nombre ácido málico, ¿sí? Ok, lo que hace la deshidrogenasa es lo que dice su, ¿de acuerdo? Deshidrogenar. ¿Dónde? Aquí, a nivel de este OH, ¿sí? Y aquí, este protón va a deshidrogenar al carbono número 3, ¿sí? Va a deshidrogenar al carbono número 3. Entonces, pues ya saben, chicos, va a actuar un NAD, se va a llevar esos protones y bueno, lo voy a explicar con detalle en la siguiente clase, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto aquí? ¿Cuál es el producto aquí? Carbono 1 y carbono 2 quedan idénticos. El carbono 3, fíjense, se fueron los protones. Entonces, para estabilizarse, ¿qué va a hacer? Formar un nuevo enlace. ¿Con quién? Con un oxígeno. Entonces nos queda un carbonilo, ¿sí? Y por acá ya tenemos a esto. Entonces, fíjense, sobre el ácido málico, escuchen bien lo que voy a decir, ¿eh? Escúchenme bien. Sobre el ácido málico actúa una malato deshidrogenasa. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Porque, ¿qué dijimos?
Las deshidrogenasas catalizan reacciones redox, ¿sí? En una reacción redox, yo voy a obtener el carboxilato, la base conjugada del ácido carboxílico, ¿ok? Pero ¿cuándo, chicos? Cuando la deshidrogenasa, fíjense muy bien, ¿eh? Cuando la deshidrogenasa actúa a nivel del carboxilo, ¿sí? Solo cuando actúa sobre el carboxilo. Entonces acá, en el ácido málico, actuó sobre un carboxilo, ¿no? ¿Verdad? Esto no es un carboxilo. Esto tampoco es un carboxilo. Formó la base conjugada del ácido málico. A ver, contesten ustedes. La malato deshidrogenasa actuó en un sitio donde se pudiera formar la base conjugada del ácido málico, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? A ver, otra vez, otra vez. Ya les adelanté, la respuesta es no, pero quiero que entiendan por qué no. ¿Sí? A ver, otra vez, escúchenme bien. La reacción de disociación de un ácido carboxílico va a ser propiciada por una enzima deshidrogenasa, ¿sí? Por una enzima deshidrogenasa que actúa a nivel del grupo carboxilo. Otra vez, ¿qué es el grupo carboxilo? Lo voy a poner acá abajo en grande. Un carbono carbonílico y un OH. Esto es el carboxilo, nada más, ¿sí? Nada más, esto es el carboxilo. Entonces, vamos a ver por acá al ácido málico. ¿Hay deshidrogenasa? Sí. ¿Va a ocurrir reacción redox? Sí. La reacción redox ocurre sobre un carboxilo, no, ¿verdad? No. Está actuando sobre un carbono nada más saturado con un protón y un ion OH. Entonces, se formó la base conjugada del ácido málico, o sea, pues cambiamos este carboxilo o este carboxilo, no, ¿verdad? Entonces, ¿le puedo llamar con su nombre de base conjugada al ácido málico? No, ¿de acuerdo? Entonces, ojo ahí. Ahora, ¿qué se formó? Se formó ácido oxalacético, ¿sí? Ácido oxalacético. Y de hecho, esto lo vimos ayer, al oxalacético. ¿Qué tipo de enzima actúa sobre el ácido oxalacético? Pues una enzima que se llama citrato sintasa, ¿sí? Entonces, la citrato sintasa, muchachos, va a catalizar una la citrato sintasa cataliza una reacción redox. De ninguna manera, ¿verdad? No, no. Entonces aquí no podemos decir que ni va a haber reacción redox, que ni va a haber formación de base conjugada. O sea, no hay forma en la que se pueda cambiar al ácido oxalacético a su base conjugada. Entonces, ¿cuándo le puedo llamar oxalacetato al ácido oxalacético? Cuando se forma su base conjugada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay alguna posibilidad de que se forme, perdón, oxalacetato. No. Y de hecho, a ver, vamos a ver qué pasaría. Aquí tenemos a nuestra acetilcoenzima A. Recuerden que de la acetilcoenzima A nos queda solamente, bueno, nos interesa pues solamente este acetil. ¿Sí? Si yo tuviera ácido oxalacetato, perdón, si yo tuviera oxalacetato aquí, o en otro carbono, ¿sí? Pero vamos a decir que, ¿sí? Si yo tuviera oxalacetato, pues aquí debería tener un ion, ¿verdad? Este carboxilo ionizado. Y no es el caso, ¿verdad? No es el caso. Y si yo tuviera este carbonilo, perdón, este carboxilo ionizado, este acetato que va a salir de la coenzima no podría entrar de ninguna manera aquí, porque ¿qué creen? El acetato tiene carga negativa. Entonces, ¿qué pasaría con un acetato negativo y un oxalacetato negativo? ¿Qué pasa entre dos cargas negativas? Se repelen. Entonces, ¿se podría formar el ácido cítrico? No. ¿Sí? Entonces, pues, esto es cuestión de actualización, chicos. Hay que actualizarse. ¿Sí? Entonces, si ay, ¿cómo les digo? Es que no quiero decir algo así malo, pero pues hay que actualizarse nada más.
¿sí? Hay que actualizarse. Busquen artículos sobre disociación de ácidos carboxílicos en células, busquen los libros más actualizados de bioquímica y vean cómo, pues, la teoría de hace 100 años sí nos decía que los ácidos carboxílicos se iban a disociar en agua, pero ya sabemos que no es así. En el agua de nuestras células, porque repito, estas reacciones ocurren en el citosol de la célula o en la matriz mitocondrial de la mitocondria, ¿sí? Que ambos son medios acuosos, o sea, agua, pues, ¿sí? Entonces, sí, ocurren disociaciones, pero no porque sea una disociación acuosa nada más. Ocurren disociaciones porque hay enzimas deshidrogenasa que catalizan la disociación, ¿sí? Entonces el citosol es agua, la matriz mitocondrial es agua, ¿sí? Pero no capaz de disociar un ácido carboxílico. ¿Qué es lo que disocia a un ácido carboxílico en la matriz mitocondrial o en el citosol? Las enzimas deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, pues hay que explicar eso, ¿sí? Hay que entender qué onda con esto. Así que, pues, para esa maestra de la prepa que te humilló, compañero, pues explícale esto, ¿sí? Explícale esta teoría y pues a ver si ya se entiende. A ver, me preguntan por acá, base conjugada en un ácido es quitarle su protón, pero si no fuera un ácido y se le quita un protón, ¿sería también una base conjugada? No, porque recuerda, otra vez, a ver, acá, ¿qué es lo que le da su carácter ácido a un ácido carboxílico? Su grupo carboxilo, ¿sí? El protón del carboxilo, ¿sí? Porque un ácido carboxílico, ¿se acuerdan qué significaba esto, no? Esta línea en zigzag que estoy dibujando aquí. Creo que sí se acuerdan qué significaba eso. Entonces, si yo quito un protón de por aquí, eso no va a formar su base conjugada. Si yo quito un protón de acá, no va a formar una base conjugada, simplemente va a formar una insaturación, ¿sí? O sea, pues un doble enlace. Entonces, ¿será base conjugada? No, ¿sale? Entonces, pues, no, se tiene que quitar exclusivamente un protón de lo que le confiere su carácter ácido a los ácidos carboxílicos. Entonces, ¿quién le da el carácter ácido a los ácidos carboxílicos? El grupo carboxílico, ¿verdad? Pues, ahí está. Acuérdense, muchachos, que todo esto ya lo platicamos clases pasadas, ¿no? Hay cosas que sí, no, porque esta clase, esta última parte de la clase fue más bien química, más química que otra cosa. Y química de este nivel, pues ya lo vieron en la prepa, ¿sí? Entonces, por eso no lo estoy explicando. Pero bueno, para profundizar un poquito más y que se entienda mejor, ahí tenemos esta pequeña mini clase de química, ¿sí? Muchachos, ¿consideran necesario que les ponga estas pantallas en su grupo? ¿Quieren que se las ponga? ¿O se entendió bien? Bueno, igual, ¿sí? Ok, pues se las pongo ahí, nada más para que repasen, nada más para que repasen. Ok, en un momento se las publico, acuérdense que al terminar la clase ya se las. Me preguntan, ay, a ver, se me perdieron unas preguntas por ahí que estaban muy interesantes. Ayer me preguntaban sobre la acetilcoenzima. Ahorita les pongo la estructura. A ver qué nos me preguntaron. Creo que nada más. Ok, sí. Déjenme ponerles nada más la estructura de la acetilcoenzima ya para terminar. ¿Sí? Para que recuerden, bueno, para que vean cuál es su estructura, sí, porque no quería que se me quedaran con esa duda. Ayer no se las quise dibujar, no porque no quisiera, sino que me hubiera llevado toda la clase. Es una molécula bien compleja, ¿eh? Ahí voy. Déjenme mostrárselas. Ahí va. Ya la estamos viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá es la coenzima. Miren, vamos a separarla en partes, ¿sí?
¿Se acuerdan que la acetilcoenzima A se unió se formó, perdón, por la unión de un acetato a una coenzima A? Entonces, fíjense, todo esto es la coenzima A. Esto que acabo de marcar, esto que acabo de resaltar ahí, eso es la coenzima A, ¿sí? Por eso no sé si se fijaron que le ponía así, miren, ¿se acuerdan que le ponía el acetato que quedó del piruvato, una S y la coenzima A? Esta S nos está haciendo referencia, fíjense muy bien, fíjense acá abajo, nos está haciendo referencia a un átomo de azufre y este átomo de azufre será capaz de formar, que se llama puente isómero, ¿sí? Entre el acetato y la coenzima. Entonces, todo esto de acá es la coenzima. Entonces me preguntaban, ¿la coenzima es una proteína? No, dime tú solito, mira, ¿qué es esto? A ver, fíjate muy bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? La acetilcoenzima, fíjense, esto se llama adenina, esto se llama ribosa y esto es un fosfato, ¿sí? Entonces, ¿qué es la coenzima? Es un nucleótido, ¿sí? Es un nucleótido. Y pues ya tendrá por acá, ahora sí, su componente proteico, ¿sí? Donde tenemos los enlaces de amino y carboxilo, ¿sí? Amino, carboxilo. Entonces es un núcleo y su componente proteico, ¿de acuerdo? Entonces, esto que les acabo de poner, esto que está aquí en este cuadrito, es nada más coenzima A, ¿sí? Es nada más coenzima A. ¿Qué le da el nombre de acetilcoenzima A? Pues el grupo acetato, ¿sí? Y aquí está precisamente, miren, ya hice ahí un cochinero, pero esto, lo que voy a resaltar en rojo, es el acetato, ¿sí? Esto es el acetato. Sí, fíjense cómo está así, ¿no? ¿Y qué significa eso? Ah, pues un carbono unido a un carbonilo, ¿sí? Entonces, fíjense que este carbono tiene solo un enlace. Para completar sus otros tres enlaces, requieren protones. ¿Y qué es esto? Mira, es esto de aquí y es esto de aquí, ¿sí? ¿Cómo se llama toda esta molécula? Piruvato. Ahora sí piruvato, ¿eh? Porque fíjate que no tiene el protón. ¿Qué le pasó al piruvato? Se descarboxiló, ¿sí? ¿Y qué nos quedó del piruvato? Un acetato, ¿sí? Y este acetato se pega a la coenzima, mira, para formar acetil, así, y coenzima A. Ahí está, chicos. ¿Sí? Bueno, ya se nos terminó el tiempo de esta sesión. Digo sesión porque no es una clase, ¿eh? Este, fue como un repaso nada más. Por los muchachos que faltan, que están haciendo su examen, para no adelantarnos tanto, porque vamos en una reacción crítica del ciclo de Krebs. Entonces, espero que les haya podido aclarar las dudas que tienen, que han surgido sobre este tema, y que esta hora que nos tenemos para explicarlo con un poco más de detalle, pues nos ha ayudado a entenderlo un poco más. Sí, espero que así sea. Bueno, pues me gustaría seguir por aquí otras 2 o 3 horas aclarando dudas, pero pues ya sigue su plan de mate, no sé. Pero bueno, entonces de mi parte sería todo el día de hoy, muchachos, y nos vemos al ratito, ¿sí? Nos vemos al ratito en la clase de la noche, porque hay clase en la noche, ¿eh? Conectarse todavía. Bueno, nos vemos al rato, chicos. Adiós.